Biblia no tiene a Dios aquí adentro, no es Dios, pero revela quién Dios es. Hoy vine a hablarles acerca del poder de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de la gran herencia que se le deja a un hijo, ¿sí o no? ¿Y cuál es esa gran herencia? Sino que la salvación para su alma. No podemos dejarle a los hijos cosa más grande que conocer a Dios. Pero ¿cómo se conoce a Dios si no es por la palabra de Dios? La herencia más grande que nosotros podemos tener para nosotros mismos y les podemos dejar a nuestras generaciones es conocer y honrar y transmitir la palabra de Dios. Cuando nosotros nos adentramos a lo que es la palabra de Dios, nosotros entendemos lo que es la esencia misma de quién es Dios. Yo hablaba en la célula con las chicas y en la mentoría el otro día acerca de qué significa la palabra esencia. A mí me gusta mucho la palabra esencia. No sé por qué, pero esa palabra a mí como que me causa algo dentro de mí. Cuando alguien dice esencia, a mí como que me agrada. Y la Biblia tiene la esencia de quién es Dios. Esta palabra no es objetiva, no tiene una definición y ya. Abarca muchísimo, porque la esencia es la naturaleza de alguien. La esencia es la sustancia de alguien, es la característica de alguien, es el aroma de alguien. Muchos creen saber quién es Dios porque se los han mencionado, pero verdaderamente no conocen ni han experimentado quién es Él. Porque cuando tú sabes quién es Él, conoces su esencia, quién es Él, cuál es su naturaleza, cuál es su poder, cuáles son sus características, quién es Él, cuál es su aroma. La total esencia de alguien es el carácter de quién es alguien. Y esa esencia se conoce por medio de una relación, por medio de tiempo. Es imposible conocer la esencia de alguien con visitaciones ocasionales. Tú no puedes conocer la esencia de alguien con tan solo visitarlo ocasionalmente. Con tan solo conocerlo ocasionalmente, con tan solo hablarle una que otra vez, tú no sabes quién es alguien, ni cuál es su esencia, mucho menos cuál es su aroma por medio de visitaciones ocasionales. Y muchas veces como cristianos no vemos el poder grandísimo de la esencia de quién es Dios, porque nuestras visitaciones son ocasionales. No vivimos con Él, no caminamos con Él, no conocemos su voz, no sabemos quién es Él, no sabemos su naturaleza, su sustancia, su poder. Su presencia se conoce a través de su palabra, se conoce por una constante y profunda relación con Dios. La leche de un bebé se recibe por un padre o por un adulto, ¿sí o no? No he visto a ningún recién nacido que agarre la teta y se la empine. Pero yo no conozco a ningún bebé recién nacido que se alimente solo, porque la leche requiere que alguien más se le alimente. Pero la carne requiere que tú vayas de cacería. Así que nosotros no conocemos realmente la esencia de Dios porque alguien más nos la está alimentando. Pero llega un momento donde hay una hambre por saber quién es Dios, donde nosotros vamos creciendo, madurando y diciendo: yo necesito más en mi vida, ya no nada más necesito que me alimenten, yo necesito ir y cazar mi carne, yo necesito agarrar la palabra de Dios y masticarla, yo necesito pasar tiempo con Dios. Porque llega un punto donde la leche no es suficiente para un adulto, se requiere carne, se requiere cacería, se requiere ir allá afuera y como se pueda
entrarle y matar la vaca y comérnosla. Cuando tú lo buscas, cuando tú vives en Él y tú vives en su palabra, su esencia se te pega. Y tu estilo de vida no puede permanecer igual, tiene que cambiar. Empieza a reflejar aquel en cual su esencia tú te estás impregnando. Empiezas a oler como Él. Y a eso fuimos nosotros llamados. A no vivir una vida reflejando a los demás, reflejando ocasionalmente oír de quién es Dios. Fuimos creados para diariamente reflejar directamente la gloria de Dios en nuestra vida. Que los demás sepan quién es Dios en nosotros. Que los demás sepan que estuvimos en el monte. Que los demás sepan que nos estuvimos en la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios. Cuando tú amas a Dios verdaderamente y Él es tu número uno, tú reconoces cuando Él te dice sí o te dice no. Cuando te dice vete por aquí o vete por allá. Cuando te dice ese no es el camino, este es el camino. Tú reconoces su voz de lo lejos. A lo mejor la tormenta está ocurriendo alrededor de ti. A lo mejor la tempestad está enfrente de ti. A lo mejor el enemigo te está lanzando dardos. Pero la voz de Dios es tan audible porque es tu amado. Porque es quien tú amas. Porque es al que tú esperas. Porque es al que tú conoces su aroma y su esencia. Que tú reconoces su voz aún de lo lejos. Pero nosotros no podemos tener afinada su voz en nosotros. No podemos reconocer tan fácil la voz de Dios en nosotros cuando no pasamos tiempo con la voz que inspiró desde el principio del tiempo. Muchas veces queremos respuestas rápidas. Muchas veces queremos todo aquí. Dios, háblame y te necesito. Y casi siempre es cuando no podemos más. Pero Dios te dice, tú vas a empezar a reconocer mi voz más y más cuando mi voz en la palabra, en la Biblia, esté dentro de ti impregnada. En la Biblia dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien y que nuestro camino sea próspero. Medita en su palabra de día y de noche y todo te saldrá bien. Es un libro, este es nada más un libro. Este es nada más un libro. Este libro no puede hacer milagros. Pero el Dios que inspiró el libro, el Espíritu Santo de que se habla en este libro, el Jesús que se habla en este libro, Él es el que hace milagros y Él está impregnado en cada palabra que está en ese libro. Por eso yo te invito a que si hace tiempo tú no agarras este libro, la santa palabra de Dios, y no la has leído, no has pasado tiempo con Él, me te digo, creo que tu respuesta a muchas oraciones está encontrada en ese libro que has dejado por mucho tiempo. Muchas veces nos encontramos en decisiones, nos encontramos en qué camino tomar, en dificultades, en circunstancias. Y casi siempre la respuesta a todo eso está en Dios y en su palabra. Están escondidas en la palabra de Dios y en su presencia. Pero no has obtenido esa respuesta, no has obtenido esa solución a tu problema. ¿Por qué no te has adentrado a la cacería en la palabra de Dios? Muchas veces nos quejamos de dónde estamos, que Dios no contesta. Pero me gustó mucho
esta frase que encontré mientras que estaba estudiando, que dice: quejarte de un Dios que mantiene silencio cuando tu Biblia está cerrada es como quejarte que no recibes mensajes de texto cuando tu teléfono está apagado. Muchas veces nos quejamos de un Dios que está en silencio. ¿Qué está pasando? Dios, háblame. Ay, ya no puedo más. Y la Biblia aquí con polvo. No nos podemos quejar de un Dios en silencio cuando la palabra de Dios es irrelevante en nuestra vida. Un Dios que habla, que es presente, que es real en nuestra vida. Comienza con una persona que se adentra en la palabra de Dios, que sabe meditar en la palabra de Dios, que sabe memorizar la palabra de Dios, que sabe despertarse cada mañana a buscar la presencia de Dios, que sabe que cada mañana va a vivir intencionalmente, no sin propósito, y el propósito va a venir de la palabra de Dios. Así que cada mañana se levanta intencionalmente diciendo: yo sé que hoy tú tienes una palabra para mí. Y se levanta y andas por tu día en el camino, cuando te levantas, cuando te acuestas, impregnado de la palabra de Dios. Y llegan los problemas, llegan las circunstancias, y tú sacas tu espada. Que fue ese momento en la presencia de Dios, leyendo su palabra, que derriba al enemigo y ya no más te puede tener en el suelo, porque tú sabes levantarte por medio de la palabra de Dios. Tú estás batallando con algo. Yo no sé qué es con lo que estás batallando. Yo no sé si es una adicción. Yo no sé si es un problema con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Yo no sé si son pensamientos, yo no sé si son argumentos. Yo no sé con lo que tú estés batallando, pero yo creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ti va a penetrar y cortar hasta el hueso y coyuntura y todo aquello que tú no quieres en tu vida, y te va a cambiar, y nunca, nunca, nunca serás igual. Tu respuesta está aquí, está en Dios, porque Dios inspiró la palabra. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es tu arma. Su palabra es tu arma. ¿Qué soldado va a ir a batalla sin su arma? ¿Qué soldado va a ir a pelear sin su arma? ¿Por qué esperamos que cada día nos vaya bien, nos vaya mejor que el otro día? ¿Por qué pasar cada día así, cuando podemos levantarnos cada día y decir: el día de ayer fue bueno, pero este día va a ser mucho mejor, porque la palabra de Dios es mi espada, y no importa lo que venga, yo le cortaré la cabeza al enemigo, y yo caminaré en él, y yo andaré en él, su presencia en mí. Y si él conmigo, ¿quién contra mí?